Tron Ares es la última entrega de esta primera trilogía de la franquicia de Tron, una franquicia que no ha sido muy bien tratada normalmente por la crítica especializada, aunque ha tenido muchos fans y muchos adeptos a la saga, que es lo que ha hecho sobre todo pues que se mantenga durante los años. Y la verdad es que a mí había cosas que, sin haberme convencido mucho las dos entregas anteriores, como ya os comenté en otro vídeo, había cosas que me llamaban la atención de esta nueva película, de esta nueva entrega de Tron Ares, desde por ejemplo pues con ese paso del tiempo, la mejora de las tecnologías y todo esto lo que podía implicar, ¿no?, para tener un espectáculo audiovisual en esta película, y por otro lado lo que tiene que ver también con la trama, ¿no?, y sobre todo pues ese salto de este personaje de Jared Leto, de este Ares, de un mundo digital, ese mundo digital creado por Kevin Flynn, ¿no?, desde el inicio de esta franquicia, y ese salto al mundo real y todo lo que implicaba, sobre todo en una era que estamos ahora de la inteligencia artificial, que se pueden plantear debates muy interesantes a nivel cinematográfico. Pues sin más preámbulos, homofilnautas, os cuento qué me ha parecido con todo tipo de detalle y análisis la última película de esta franquicia de Tron con el nombre Tron Ares. Vamos a ello. Al ir a ver la película, y como habían pasado bastantes días desde su estreno, la verdad es que iba con pies de plomo, iba con bastante reticencia, porque estaba leyendo mucha crítica o viendo videocrítica de la película, sobre todo por parte de la crítica especializada, que no la estaba valorando muy bien y que comentaba pues bastantes cosas negativas, sobre todo una de ellas el tema del guión, ¿no? Se hablaba de que la película era un espectáculo audiovisual, ¿no?, en todo momento, pues tenía enganchado, y eso ya os lo dejo caer y ahora entraré más en esto, pero esta es una película de cine, esta es una película que hay que ver en el cine, y aunque no hayas visto las precuelas, las dos películas anteriores de la trilogía de Tron, quizás no acabas de coger, ¿no?, las partes más de homenaje, que te pueden gustar menos, no puedes engancharte tanto, enriquece verlas, pero no pasa nada si no has visto ni Tron ni Tron Legacy, y solo por la experiencia que supone, ¿no?, la experiencia audiovisual en la que te sumerge desde el inicio, ¿no?, en unos primeros 5 minutos de la película, diría, o 10 minutos de la película iniciales, que son apabullantes a nivel audiovisual, que están muy bien trabajados. Se nota que en ese primer inicio, para enganchar al espectador, han trabajado muchísimo detrás, todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica Disney, ¿no?, en esta película. Esperaba pues que hubiera un salto a nivel de calidad en esos aspectos, y la película cumple con eso. Pero no solo es eso, sino que por ejemplo se habló mucho que el guión era flojo, que el guión era bastante malo. Estaba leyendo pues que no le hacía justicia, ¿no?, el contenido de la película, la forma, pero yo, después de haber tenido esta experiencia y después de haber visto Tron Ares, no estoy para nada de acuerdo con esta afirmación. Y dentro de que, bueno, es una historia de aventuras que vuelve mucho al concepto de las aventuras, ¿no?, de esta franquicia. Es una historia también que va a tocar algún tema metafísico, algún tema actual, contemporáneo, interesante, con todo este tema de la inteligencia artificial, ¿no?, y el despertar de conciencia. Y también por eso puede haberme enganchado bastante, ¿no?, por esa temática que la relaciona mucho pues a estas curiosidades que os traje en otro vídeo de Tron Ares, de este estreno. Pero no es solo esto, no solo se limita a lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Yo he sentido que la película constantemente me estaba sorprendiendo, no me era nada previsible, y dentro de que tiene clichés de género, de este tipo de película, ¿no?, como el malo muy malo, quizá diría que es de lo peor de la película, el villano, ¿no?, un sucesor de esta familia de Dillinger, que acabas odiando un poco, y no sé si la película lo pretendía o no, pero está construido de una manera que te produce bastante rechazo, ¿no?, un personaje que es quien va tomando las decisiones más importantes, y en cierto momento te planteas que realmente podrían haber construido a alguien mejor ahí de villano, ¿no?, quizá. Y luego es que ya digo que hay pues bastantes personajes cliché, o escenarios o situaciones pues muy típicas, ¿no?, de persecuciones y homenajes constantes a lo que son pues las películas de Tron y de Tron Legacy, que para mí han tenido su parte buena este homenaje, y su parte no tan buena, su parte que quizás lo que me hubiera subido aún un poco más la valoración final de la película. Aunque no sea una idea muy compleja, aunque juegue a las bazas que ya habían traído otras películas de esta franquicia, creo que es una película, como digo, que consigue sorprenderte constantemente, que el ritmo está muy bien, el ritmo es muy trepidante, desde ese inicio apabullante que os comento hasta todo lo que va sucediendo después, sobre todo con la piedra angular. Diríamos que hay dos, ¿no? Uno sería pues el personaje de Kim, la hermana de una sucesora que va a estar gobernando toda esta empresa de Encom, que se nos había enseñado en las anteriores películas, y que no se nos va a presentar directamente, ¿no?, pero se va a ir mostrando su contexto
y en una misión en que se embarca al principio de la película. Y luego el personaje de Jared Leto, este personaje que interpreta de Ares, un personaje que tampoco ha tenido que soportarse mucho Jared Leto en esta, y quizá por eso le ha ido bien en esta película. Tampoco ha tenido que tirar de dotes de actuación, de interpretación, porque al final está interpretando un programa informático, ¿no? Está interpretando a algo pues que constantemente se mantiene serio en la película, tiene que tener pues este tipo de diálogos, este tipo de interacciones como si fuera un robot, como si fuera una máquina, y que eso recordará otras películas seguramente, películas donde vienen alguien del exterior, la misma Terminator o otro tipo de películas que siguen estas tramas un poco, de alienígenas que llegan a la Tierra, y este tipo de trama a mí me ha convencido y sobre todo por eso, porque en el momento en el que estos dos personajes se encuentran, estos dos protagonistas, la película le cuesta un poquito arrancar, pero cuando llega ahí dispara, tira como las mismas motos de luz a toda la velocidad que van en la película, tira del carro y va a toda velocidad y funciona muy bien, entretiene mucho. Yo diría que de las tres películas esta es la que más me ha entretenido con diferencia. Es verdad que igual no le tengo el mismo encanto a la Tron original que pueda tener otra gente, ¿no? Porque al final yo la he visto más recientemente, las he visto preparándome para este estreno, pero bueno, sí que a Tron, a la primera, como comenté, le reconocía pues esa estética que tenía, que yo creo que esa magia la sigue conservando, y de hecho esta película se aprovecha en ciertos momentos en la segunda parte de eso, de aquella magia, aquella estética que la hacía única, que para mí la colocaba en un buen sitio sin ser tampoco una película que dijera mucho más allá y que el guión flojeaba bastante. Tron Legacy para mí fue un bajón porque no me convenció nada el guión, me pareció absolutamente redundante en muchos momentos a cosas que había hecho buena la primera, pero haciéndolas peor en la segunda. Entonces hemos llegado a esta Tronares, una Tronares que me sorprende todo el rato, ¿no? Que la acción y el ritmo es trepidante, que hay acción por doquier, pero está bien mezclada con frases célebres, con momentos de exploración, ¿no? De este personaje de Ares, momentos sutiles que no alargan y no enrarecen y no entorpecen, no ralentizan lo que es la trama más interesante a nivel de acción, pero están bien encajados y te hacen empatizar con el personaje, te hacen empatizar con sus motivos, con sus dudas internas, con sus preocupaciones, y dentro de que es un personaje que no es muy expresivo, porque como digo, Jared Leto pues no ha tenido que hacer mucho en esa figura de robot, sin ser muy expresivo consigue transmitir un montón, y consigues empatizar con su causa, con sus pensamientos, con sus ideas, con sus emociones que van surgiendo a lo largo de la película, ¿no? Y esa transformación, esa como humanización que tiene el personaje, y todo eso me ha parecido muy interesante, combinado con que a veces había secuencias de acción que no me esperaba y venían, a veces había momentos de conversaciones o de un diálogo que no esperaba y sucedía, o incluso, por ejemplo, y esto está claro que es algo que hay que comentar en esta crítica, la experiencia musical de la película, ¿no? Y cómo se mezcla con lo visual. Y a mí, pues Tron Legacy ya me gustó. De lo que más salvé fue lo que tiene que ver con la banda sonora de Daft Punk, porque le daba como ese aire neofuturista, ¿no? Y también tenía mucha referencia a Blade Runner en muchos momentos. Pero aquí consigue algo con Nine Inch Nails que consigue con la música que provocan en la película, cómo han escogido las canciones y dónde se incluyen, y todo eso apartado con el apartado visual, cómo se entremezcla, consigue que tengas esa sensación de que sigues como en un ambiente retro, como un ambiente como de los 80, como esas películas como esa primera película de Tron, esas sensaciones que te produce de nostalgia, de recordarte a todo eso, con un momento más contemporáneo, un avance más rápido, ¿no? Y con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con el desarrollo de la tecnología. Es como si esa idea y esa esencia quedara impregnada en la misma música, ¿no? Y esa mezcla de lo futuro, de lo desconocido y de lo tecnológico con lo retro encaja en la música de una manera increíble, y las escenas donde están metidas, la forma en la que está metida, y como esto, sobre todo con el color rojo, con los tonos rojos de esta franquicia, de esta película de Tron Ares, que diga, encaja en todo momento, sobre todo destacando por las escenas de acción en moto y persecuciones. O sea que Nine Inch Nails, chapó chapó con lo que habéis hecho con esta Tron Ares. Creo que Tron Ares ha conseguido, homenajeando en muchos momentos a las originales, y sobre todo esa segunda parte que para mí ha sido algo negativo, para mí el que ha habido un momento en el que la película se ha excedido y ha sumado en la historia, o sea, ha tenido sentido la forma en la que se ha introducido, ¿no? Ese como una especie de, digámoslo, flashback, para no hacer mucho spoiler, como una especie de vuelta a lo que era la primera película de Tron, ¿no? Y ese contexto de los 80. El constante homenaje que ha habido, sobre todo en el tercer acto de la película, creo que le ha hecho más mal que bien, porque para mí los dos primeros actos estaban consiguiendo, sin entrar a
a repetir muchas cosas, sin entrar en todas esas redundancias que para mí entre Tron Legacy no necesitaba, en volver a explicarnos otra vez las mismas cosas. Aunque es verdad que esta película tiene mucha sobreexplicación, y eso tampoco me ha gustado, no todo es bueno, también voy a sacar un poco las cosas negativas de Tron Ares, pero a veces ha entrado en la sobreexplicación de algunos conceptos, o había alguna frase que dice Ares al creador, a este villano, que digo que es de lo peor de la película con diferencia, que le suelta una frase y ya había quedado bien, ya habíamos entendido la historia, no trata al espectador como tonto, pero luego más adelante vuelve a repetirlo, o lo explica, o lo vuelve a explicar, y eso pasa muchas veces en la película, ¿no? Ahí el guión podría o haber resumido y cortado cosas, o no haber entrado tanto en la sobreexplicación, porque no solo carga al espectador, llega pues a que te tomes un poco como que la película no te está tomando como muy inteligente, como muy en serio, ¿no? Consigue sorprenderte muchísimo, consigue adentrarte muchísimo, traer algo fresco, algo nuevo, coge un contexto muy interesante como el que nos encontramos ahora y aporta una trama muy trepidante, muy sorpresiva. Es verdad que el cast no ha sido el más brillante, pero bueno, Jared Leto me ha gustado, como Ares, tampoco tenía que hacer mucho, pero esta actuación, esta interpretación como programa de inteligencia artificial, pero en el tercer acto que el homenaje se expande demasiado y es como si a Disney le hubiera dado un poco de miedo, ¿no? De perder a la gente en la película y dijera, bueno, vamos a meter nostalgia, vamos a meter siempre la base de la nostalgia, vamos a meter otra vez esto, vamos a volver ahí, que con esto no se nos escaparán y tal, y ese miedo al final para mí trae un poco una pérdida de algo de interés a la película que yo creo que iba bien. Yo creo que si hubieran seguido de la estela de los dos primeros actos, pues no hubiera habido ningún problema porque te enganchaba, porque estabas en la película, estabas en la historia y estabas en ese concepto que digo, que toca sobre todo el personaje de Ares, de lo que significa ser humano, y de hecho, por ejemplo, tiene muchas referencias a la obra de Mary Shelley, a la obra de Frankenstein y a otras referencias también, y otros momentos como más introspectivos de la película, que no me esperaba cómo los han encajado, que para ser una película pues de aventuras, más quizá dirigida a un público infantil o a público de las que vio las primeras entregas, que no va con mucha pretensión sino entretenerse, no esperaba que iba a pelearse, que iba a meterse en este tipo de conceptos intentando ser un poco más profunda, y funciona. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí la crítica de esta película de Tron Ares. He visto cosas que me han parecido bastante interesantes para una película más o menos del género en el que estamos batallando. Ya sabéis, si os gusta este tipo de críticas, de vídeos más analíticos, más exploratorios, todo tipo de vídeos de críticas, de análisis temáticos, solo ciencia, curiosidades, dadle like, suscribiros a Mofilmus, activad la campanita como siempre. Ya sabéis, aquí hablamos de cine y ciencia. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!